ciertamente de ese flautista de Hamelin que toca dos melodías, la melodía A que se lleva a los más sumisos, a los más tibios, la melodía B, plan B, que se lleva a las personas más rebeldes, por llamarlo de alguna manera, las que se dan cuenta de las mentiras de la melodía A, pero sin embargo se dejan guiar y orientar por la melodía B. El telón de fondo de todo ello, que ya hemos hablado tú y yo en otras ocasiones, el telón de fondo es sin ningún tipo de duda una enorme confusión que está conscientemente generada, donde se mezcla información, desinformación, manipulación y contrainformación. Es decir, no solamente es que los medios de comunicación no hablen de lo que no quieren hablar, no solamente es que los grandes medios de comunicación cuando hablan de las cosas suelen falsear o suelen quedarse en medias verdades, que son también mentiras. No solo eso, es que hay foros que aparentemente son alternativos, pero que lo que hacen es lanzar una serie de mensajes, una serie de consignas y una serie de datos que precisamente entran en el mismo juego de la desinformación a través de una teórica oposición, lo que origina en, vamos a decirlo así, en el ciudadano medio, una situación de incredulidad. Una situación que, utilizando un término filosófico, sería el relativismo escéptico. Tantas personas que a mí me dicen, seguro que a ti también, Enrique, es que ya no sabemos qué creernos, ya no sabemos qué es verdad o qué es mentira. Esto es tremendo, esto es impresionante, porque ya lo decía ni más ni menos Cristo Jesús, la verdad os hará libre. Y si llegamos a un momento determinado que ya no sabemos discernir qué es mentira, qué es verdad, y caemos en ese relativismo tremendo, pues a partir de ahí la libertad deja de estar en nuestro alcance, la libertad y la conciencia. Y en el plan B, muchas de las personas que están ahí en esos foros, en esas plataformas, no toman conciencia de que le están haciendo el juego al sistema con otra camiseta, pero que finalmente si miran la etiqueta es de la misma casa, es de la misma empresa, es del mismo sistema. Aquí pone otra cosa, aquí pone los otros tienen puesto A, ellos tienen puesto B, pero realmente la camiseta, la etiqueta pertenecen al mismo sistema. Cuando nos vamos dando cuenta de esto, que ya te digo, en el medio de la confusión, de tanto humo, puede que se nos pase desapercibido, podemos percibir, lo voy a decir de forma telegráfica, querido Enrique, y nos vamos deteniendo en ello en la medida en que tú consideres oportuno, que hay como 7 grandes elementos de ese plan B. Por un lado, y en primer lugar, hay que hablar del destierro de la trascendencia. Lo trascendente, la dimensión imperecedera del ser humano. No estamos hablando de religiones dogmatizadas, no estamos hablando de la conciencia y de la verdadera espiritualidad. Esto no se computa, al igual que hace el nuevo orden mundial que nos quiere infrahumanos, olvidándonos de nuestra dimensión imperecedera. Esta es la primera nota distintiva del plan B, el destierro de la trascendencia. La segunda, la ausencia de propuestas de transformación de la práctica de vida. Porque, ojo, hacemos muy bien en señalar a esos que están ahí dominándose el sistema y las cosas atroces que llevan a cabo, pero ojo, porque ahí hay una serie de paradigmas, de sistemas de creencia, de visión del mundo, que implican unos hábitos y unas pautas de vida que puede ser que tú lo estés haciendo tuyo en tu día a día, en la forma de relacionarte con los demás, en tu práctica de alimentación. Es decir, que tenemos que ser conscientes de que cuando hablamos de conciencia, las propuestas de transformación tienen que estar en nuestra práctica de vida. Y esta ausencia, estas propuestas, se caracterizan en el plan B por la ausencia, o sea, junto con el destierro de la trascendencia, la ausencia de propuestas de transformación de la práctica de vida. En tercer lugar, el menosprecio de la naturaleza y de la madre tierra. No computan la madre tierra, los reinos de la naturaleza, no son conscientes de que ahí hay formas de vida que tienen capacidad de sentir dolor y de sentir placer como pasa en el mundo animal, que tienen mundo emocional como ocurre en los demás mundos de la naturaleza, que la madre tierra además está llamada, en esto las tradiciones espirituales son muy insistentes, la madre tierra está llamada a ser un gran agente del cambio, de la configuración de la nueva humanidad. Y las fuerzas involutivas, por así decir, la están dañando y la quieren dañar.
quieren como de alguna forma convertir en un planeta escoria que dificulte ese plazo evolutivo. Pues bien, el plan B menosprecia por completo todo lo que tiene que ver con la naturaleza y con la madre tierra. Igualmente, se instrumentaliza la libertad, es otra de las características. ¿Qué significa esto de instrumentalizar la libertad? Que en la conciencia la libertad es responsabilidad, responsabilidad de verdad. Y no es, la libertad no es hacer lo que yo quiero. Eso no es libertad, porque libertad no es dañar a otra persona, libertad no es dañar la naturaleza, libertad no es herir los derechos de los otros, libertad no es caer en la falta de respeto y de comprensión hacia los procesos de cada cual. Eso no es libertad, eso es otra cosa que no merece el precioso nombre de libertad. Entonces se instrumentaliza la libertad para decirte, tú eres libre y tú tienes derecho a hacer lo que te dé la gana. No, vamos a ver, hay en nosotros un ámbito consciente, hay una espiritualidad, hay una dimensión álmica donde tenemos muy claro lo que significa ser buenas personas y lo que significa caer en lo contrario. Esto se olvida, esta llamada genérica y fantasiosa a una libertad ilusa que realmente se revuelve contra la vida y contra el ser humano también está presente en el plan B. Por supuesto, el fomento de las dualidades. Yo tengo esta camiseta, tú tienes la otra y por tanto estamos enfrentados. Se nos quiere siempre divididos, se nos quiere siempre rotos y separados. Y el plan B cae en esta dinámica. No es capaz de percibirlo. Veíamos en nuestra última entrevista, Enrique, lo comentábamos los dos, de que, por ejemplo, la famosa crisis sanitaria, bueno, cada uno ha respondido ante ella como ha respondido. Tú y yo, de una forma muy clara, no cayendo en lo que se nos decía que teníamos que hacer. Pero hemos comprobado que personas que han caído en hacer lo que le decían que tenían que hacer, eso le ha servido después para tomar conciencia, para darse cuenta del engaño y de la mentira. Entonces tenemos que tener el corazón mucho más abierto, con esa empatía, con ese acercamiento a los demás, en lugar de fomentar las dualidades, que es otra característica del plan B. Esto también conlleva, penúltima característica que analizamos en el libro, la prepotencia y la agresividad. A partir de todo lo que estamos hablando, antes de que nos demos cuenta, estamos articulando nuestras propuestas, estamos articulando nuestros planteamientos y nuestras reflexiones con una enorme prepotencia, como mirando a los demás por encima del hombro. Y eso va normalmente unido, además, a la agresividad. La conciencia no va de esto. La conciencia va, no me cansaré de repetirlo, de compasión. Incluso, aunque sea un término muy manido, va de amor, va de darnos cuenta de que esta humanidad está viviendo un momento histórico increíblemente bello, que va a suponer un precioso salto evolutivo. Y esto tenemos que intentar hacerlo de la mano, el mayor número de manos juntas posible. Y esto no pasa por la prepotencia, por mirar a los demás como si fueran tontos, porque no pienso en lo que yo pienso, y por la agresividad. Y por fin, cuando hablamos de estas pocas manos que dominan el sistema socioeconómico, son muy pocos los que acumulan la riqueza y el patrimonio y los recursos del planeta. Recuerda el porcentaje, por favor, porque es muy importante. Lo reiteras en este libro. ¿Cuál es el porcentaje tan ridículo de quienes tienen la riqueza y el tan inmenso de quienes están cada vez más en la pobreza y en la miseria y en la Hay que tener, esclavitud? por supuesto, para llegar a este porcentaje hay que tener en cuenta que las estadísticas oficiales, esto no se trata de ningún tipo de cosa rara, nos dice que las 10 mayores corporaciones mundiales, las grandes transnacionales, mueven más recursos al año que 184 países y en Naciones Unidas se sientan 193. Primer dato a tener en cuenta. Segundo, junto con las transnacionales, los fondos de inversión. Uno de ellos, del que más se habla, pero no es el único, el célebre BlackRock, gestiona activos por casi 11 billones de dólares o de euros, depende cómo lo contabilicemos. Es decir, ese fondo solo él supone el 10% de la economía mundial. Efectivamente, Perdón, estos fondos de inversión están aquí, están aquí. Es decir, están en el plan A, están en el plan B, están los que políticamente se llaman conservadores, están con los que políticamente se llaman progresistas, están con los medios de comunicación que se ponen la camiseta de progre, pero también están financiando los medios de comunicación que se ponen la camiseta de conservadores, porque todo esto es una gran mentira, es un gran engaño, es este juego del parchís en el que intentan tenernos entretenidos y distraídos.
Pero claro, el hecho de que un fondo de inversión, y hay otros tan fuertes casi como él, tenga el 10% de la economía mundial, de que 10 grandes transnacionales dominen y muevan al año más recursos que 184 países. Cuando esto lo tenemos en cuenta, después hay que escarbar, porque detrás de estos fondos hay propietarios. Es decir, detrás de estos fondos y de estas corporaciones transnacionales hay, normalmente son clanes familiares, son personas físicas, pero también muchas de ellas organizadas en clanes familiares, que son los propietarios de los paquetes accionariales de estas transnacionales y de estos fondos de inversión. Finalmente, cuando cruzamos datos, la estimación que nosotros hacemos es que el 1% del 1% de la población mundial es la que domina los entresijos del sistema socioeconómico y a través del entramado político institucional y el complejo tecnológico y militar. Querido Enrique, el 1% del 1% de la población. No son más. Y mi opinión personal es que si tuviéramos datos para profundizar más, nos daríamos cuenta que son incluso menos. Hombre, ya el 1% del 1% de 8.000 millones ya es una minoría exigua. Pero Uno por 10.000, uno por cada 10.000. efectivamente. Pero Pero tú dices, hay más. Eso es una pirámide que la cumbre visible de la pirámide es menor. eso lo que pasa es que no puedo demostrarlo con datos económicos estadísticos, pero mi percepción es que hay una cúpula, dentro de esa élite hay una cúpula que yo barrunto que no son más, Enrique, de unas 40 personas en estos momentos. Y estas 40 personas, además, están todas ellas en una misma dinámica. Porque cuando esto lo tenemos medianamente claro, y es muy evidente, esto no, yo no estoy descubriendo aquí ningún secreto, está en todas las estadísticas de economía del mundo. Cuando esto lo empezamos a ver, y hay que tener ojos para quererlo ver, porque la verdad es que es un panorama inicialmente decepcionante. Todo lo contrario es que veamos que es una oportunidad para la conciencia y para la transformación, como nos pasa a ti y a mí, que estamos convencidos de que esta es una oportunidad en el parto en el que estamos hacia una nueva humanidad. Pero inicialmente cuando empiezas a verlo, pues es un tanto decepcionante, rompe esquemas y hay gente que no quiere verlo, pero cuando empezamos a verlo, la pregunta que aparece a continuación es, ¿qué quieren? Ahora quieren establecer un sistema que le llaman el nuevo orden mundial, que es un sistema de gobernanza global, donde ya el gobierno en la sombra que tienen, porque lo tienen en la sombra, en la tramoya del escenario, ya lo van a poner en el escenario para que no haya ningún tipo de duda. Y nos podemos preguntar, ¿pero qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que pretenden? Poder, si ya tienen todo el poder. Dinero, si ya tienen todo el dinero. Fama, riqueza, fama, éxito. Ellos en la fama no tienen mucho interés, fíjate, para eso utilizan a sus marionetas, a esos que sí le gusta, ahí están muchos personajes políticos, que le gusta aparecer en escena. Ellos saben que verdaderamente donde mejor pueden mover los hilos es en el anonimato, no estando ahí aguantando críticas de unos y de otros porque salen a los escenarios. Esto lo tienen muy claro. Y claro, a partir de ahí, si no quieren poder porque ya lo tienen, si no quieren dinero porque ya lo tienen, si no le interesa la fama, si el éxito también lo tienen al máximo, ¿qué es lo que pretenden? Esta pregunta es clave. Es una pregunta, además, que los maestros y maestras, tú esto lo sabes tan bien como yo, nos vienen advirtiendo desde hace mucho tiempo. Ojo, porque estas personas están al servicio de una espiritualidad involutiva y todo lo que están haciendo lo hacen porque saben que inevitablemente la Madre Tierra y la humanidad van a dar un paso de conciencia. Hablando en términos científicos, van a dar un paso vibracional. Y ese paso vibracional, para disfrutarlo, tenemos que tener sintonía vibracional con el nuevo escenario vibracional. ¿Y ellos qué es lo que quieren? Es su objetivo auténtico, extraviarnos álmicamente. ¿Y esto qué significa? Que nuestra vibración, nuestro estado de conciencia sea denso, sea bajo, que olvidemos lo que somos, nuestra dimensión imperecedera, que nos olvidemos de una práctica de vida coherente con eso que realmente somos, que nos olvidemos de ser buenas personas en el buen sentido de la palabra que decía Machado, que nos olvidemos de lo que significa ser humano como perfecta conjunción de lo perecedero, pero también de la esencia imperecedera, que nos olvidemos todo esto
y que nos convirtamos en una especie de zombies que se creen que viven, pero realmente no viven, sino que sobreviven, sometidos y subordinados a sus dictados, para que cuando este momento de paso vibracional se produzca, tú, yo y todos los que ellos puedan conseguir, no lo utilicemos. Es decir, en nuestra última charla, Enrique, poníamos el ejemplo de que este momento que vivirá la humanidad, lo están anunciado por todos los sabios y sabias, que no eran profetas ni adivinos, no es que conocían cómo evolucionan los ciclos y conocían cómo evoluciona la consciencia, y nos dijeron que habrá un momento determinado que se elevará el ascensor y dará lugar a una nueva humanidad en una tierra restaurada. Y se nos recuerda que ese ascensor tiene las puertas abiertas a todos, con la única condición de que tú en tu dinámica vital y en tu estado de conciencia vayas teniendo la vibración necesaria para ese nuevo escenario vibracional hacia donde va a ir el ascensor. Su objetivo finalmente, ¿cuál es? Que el menor número de almas, es decir, el menor número de personas, entremos en ese ascensor y participemos de ese nuevo estadio evolutivo de la nueva humanidad en la tierra restaurada. Este es el objetivo. El dinero, poder, éxito, ya lo tienen. Ellos están jugando sus bazas al servicio de lo involutivo para extraviar almas, que es su verdadero propósito. ¿Y por qué crees que es, o sea, cuál es la motivación profunda que hay, desde tu punto de vista, que hay en ese deseo de extraviar almas? Cuando hablamos de individuos, estamos hablando de individuos, no de las fuerzas que mueven a esos individuos, ¿o no? Ciertamente. Eh, para entender esto, podría acudir a muchos textos, a muchos ejemplos. El mejor, a mi modesto entender, Enrique, lo encontramos en los textos cristianos. En una escena que está en varios de los evangelios, no solamente en uno, que es el momento en el que Jesús de Nazaret, tras recibir lo crístico, tras el bautizo en el Jordán, se retira 40 días y 40 noches al desierto antes de comenzar su vida pública de 3 años y pico. Y se nos narra con toda precisión que estando Jesús en silencio, en ayuno, en meditación, preparándose para lo que iba a cometer, se le presenta esa figura que algunos consideran que es un mito o un símbolo o una metáfora de la maldad, pero que los sabios y sabias nos han insistido que es una gran realidad. Satanás, un ser espiritual, un ángel caído que pertenecía a los órdenes celestiales, pero que, habida cuenta de su soberbia, de querer ser como Dios sin cesar de ser él, tuvo una caída vibracional que lo mantiene como ser espiritual, porque, por ejemplo, un ser humano que mate a otro sigue siendo un ser humano, vibracionalmente, en su estado de conciencia, ha tenido un bajón, pero sigue siendo ser humano, y estos seres espirituales caídos con Satanás a la cabeza siguen siendo seres espirituales, pero su vibración se viene abajo y es por lo que caen a este plano en el que estamos nosotros, que es un plano maravilloso, pero que vibracionalmente es más denso que los planos sutiles de los órdenes celestiales. Y este personaje habla, mantiene un coloquio con Jesús de Nazaret y le dice a Jesús que lo sube a un monte, nos dicen los evangelios, y le enseña toda la riqueza y los poderes del mundo. Y le dice Satanás a Jesús, todo esto será tuyo si te postras ante mí. Todo esto será tuyo si te postras ante mí. Jesús no se postra, pero ha habido a lo largo de la humanidad y en el momento presente personas que de manera consciente, no inconsciente, no confundidas, no engañadas, no, sino de manera absolutamente consciente, se ponen al servicio y se postran ante lo involutivo. ¿Por qué lo hacen? A cambio precisamente del poder y de la riqueza. Por eso precisamente tienen el poder y la riqueza de este mundo. Por eso precisamente tienen ese 1 del 1%, acumula tanto la inmensa totalidad del patrimonio y la riqueza de la humanidad y de los recursos del planeta, precisamente por esto. ¿Qué es lo que ellos están consiguiendo? Ellos están consiguiendo esta experiencia que para ellos es fundamental de riqueza, de poder, con todo lo que ello conlleva. Claro, para personas que seamos más inteligente consciente, esto, entre comillas, es pan para hoy y hambre para mañana. Porque ¿a dónde te va a conducir? A tu alma.
¿A dónde te va a conducir? Te estás convirtiendo en un desalmado. Pero juega tanto el corto plazo, Enrique, cuando además el corto plazo no son un puñado de días ni de años, sino que es una cadena incluso de reencarnaciones. Juega tanto ese cortoplacismo que hace que estemos aquí hoy día dominados por desalmados, habría que llamarlo así, no porque no tengan alma, sino porque su alma tiene un mínimo nivel de conciencia que han puesto al servicio de lo involutivo, y aquí están haciendo y deshaciendo al servicio de aquel al que están postrados. Y este que está ahí arriba, ¿qué es lo que quiere? Pues que efectivamente en este ciclo humano que va a comenzar, el menor número de almas participen en él, porque él quiere tenerlas como retenidas en un contexto involutivo, en un contexto de oscuridad, que es su mundo y que es su propia naturaleza, en lo que se ha convertido en su propia naturaleza. Hablaremos en ese encuentro que vamos a compartir con todos los que nos quieran acompañar el sábado 23 de noviembre en Madrid, en el Colegio Calasancio. Hablaremos de otra serie de cosas que si no harían esta conversación muy extensa, y es hasta qué punto esas fuerzas son capaces de poseer a ciertos individuos o de obsesionarles. Pero hay una última, no una última pregunta, perdón, no voy a, sí hay una última pregunta, pero previamente no voy a caer en la trampa de decirte, querido Emilio, ¿no piensas que ahora es de noche? No, yo te voy a decir lo que yo pienso, o lo que creo, más que pensar, creer. A mí me da la impresión de que muchas de esas fuerzas evolutivas se nutren del ser humano. ¿Y se nutren de qué? De la animalidad del ser humano, del sueño del ser humano, de la falta de conciencia del ser humano, y sienten, al menos era lo que de alguna manera planteaban las corrientes gnósticas de todo tipo que las ha habido, y que sienten que si hay un salto evolutivo se les acaba el alimento. Hay muchas versiones. Hay la de Gurdjieff, que la de Gurdjieff consistía en que hay un rayo de la creación y que el nivel más inferior, que está en la luna, se nutre de la vida, digamos, consciente, por decirlo así, o semiconsciente de la Tierra. No sé si tú compartes de alguna manera eso y que por lo tanto no les interesa el salto evolutivo, y esa eh, toda esa corriente de alimentación que va de arriba abajo impedirá, por la fuerza que tiene eso, que solo va a permitir que una minoría sean quienes den el salto, porque van a seguirse nutriendo. ¿O tú crees que no? ¿O tú crees que puede haber un cambio radical? Bien, yo no me Es atrevo a, compleja la pregunta. yo no me atrevo a hacer suposiciones sobre lo que pasará con los involutivos cuando la humanidad dé el paso hacia adelante. Sí sabemos con certeza que ya no tendrán nada que hacer en esa nueva humanidad. Eso lo sabemos con absoluta certeza. Esa nueva humanidad en la tierra restaurada estará libre ya por completo y finalmente de las interferencias involutivas. Lo que sea de ello a partir de ahí, no lo sé. Lo que está claro, como tú muy bien dices, es que ellos, yo tampoco tengo ninguna duda al respecto, querido Enrique, se alimentan de aquellas cosas que en general la vida, pero en particular los seres humanos, porque tenemos libre albedrío y esto es muy importante, en particular los seres humanos hacemos en términos de dolor y en términos de sufrimiento. Tiene mucho que ver, por ejemplo, es solo un ejemplo, con los ritos de sangre, todo lo que tiene que ver con los rituales de sangre. Sangre inocente. Esa sangre inocente para ello es una exquisitez inmensa. Y el dolor y el sufrimiento que conlleva el derramamiento de esa sangre inocente es un plato energético fabuloso para ellos. Y no me muerdo la lengua. Fíjate lo que las religiones dogmatizadas han hecho con los sacrificios de animales. Fíjate qué barbaridad, a la divinidad que le ofrece sacrificio de animales, sangre. ¿No te das cuenta que eso no es la divinidad, que eso es otra cosa? Forzosamente tiene que ser otra cosa. A la divinidad que genera la vida en todas sus manifestaciones y en todas sus modalidades, ¿le puede de alguna manera agradar los sacrificios de sangre? Menos mal que llegó Cristo Jesús y esto lo dejó meridianamente claro. Ya está bien, hombre, ya está bien. Y aquella escena en el templo de Jerusalén
tirándole la mesa a los cambistas que estaban ahí para cambiar monedas para que compraran animales, abriéndole las jaulas a los animales, lo deja bien claro. Sacrificios de sangre, las religiones dogmatizadas, pero también lo vemos, y soy muy claro al respecto, Enrique, en la denominada fiesta de los toros. A mí los toros me encantan como animales, por favor, pero una cosa es los toros como animales y otra cosa es lo que se llama la fiesta taurina, donde evidentemente un herbívoro, esto Blas Infante lo pone muy bien de manifiesto en uno de sus poemas, el toro herbívoro enfrentado cruelmente contra otro herbívoro que es el caballo, su hermano. Es tremendo. Que esto además se aplauda, que esto además de alguna forma se enaltezca, que a los que participan y son protagonistas en este tipo de festejos se le pongan medallas desde el punto de vista mediático y ciudadano. Esto es puro nutriente maravilloso para las fuerzas involutivas. Lo es también todo lo que estamos viviendo cuando tenemos ya opciones de alimentarnos de otra manera. No lo tenía mi abuelo Tomás y mi abuela Adriana no tenían posibilidad de alimentarse de otra manera, pero yo sí. Y a partir de ahí, ¿por qué seguimos participando en un sistema de alimentación que implica que todos los años 52.000 millones de animales se han sacrificado de manera salvaje? Este sacrificio. La tradición maya nos hablaba de que llegado el momento de la transición, se abriría la sala de los espejos. Es una expresión preciosa, ¿no? Para poner de manifiesto que todo estará a la vista, en lo colectivo y en lo personal, ojo, no solamente en lo colectivo, también en lo personal. Y es obvio que cada vez está más a la vista. Cuando estamos viendo lo que pasa en el panorama internacional, los acontecimientos que se suceden uno tras de otro, no de una forma casual, sino de una forma perfectamente programada y sincronizada. Cuando vamos de hito en hito, cuando vamos de la Asamblea Mundial de la Salud a la Cumbre del Futuro de septiembre del 2024 y vamos viendo cómo van pasando cosas con relación a las elecciones europeas o a las elecciones americanas, lo que está ocurriendo y sigue desenvolviéndose en Ucrania, los acontecimientos en la Franja de Gaza, cuando miramos hacia un lado o hacia otro, las tensiones geopolíticas, las propias pugnas tecnológicas en el control entre corporaciones de la inteligencia artificial, los tiempos que se están dando para el dinero digital, el dólar, el euro, el yuan, que ya están creados, pero se están pendientes de lanzarlo porque eso tiene que ver con acabar con nichos muy fuertes de negocio, que es todo lo que se mueve con el dinero negro, es todo lo que se mueve con el mundo de la droga, con la trata de blanca, con el tráfico de armas. Cuando todo esto en la sala de los espejos lo vamos viendo, nos damos cuenta de que hay detrás una inteligencia. Y esa inteligencia no es la del color espiritual nuestro. Ahora bien, esa inteligencia tiene una tonalidad espiritual que es involutiva y es una inteligencia al servicio del extravío de armas y al servicio precisamente de lo involutivo. Y desde el punto de vista fundamentalmente de la política, de lo geopolítico, es la división, la separación, siempre pretenden lo mismo, dividirnos, confrontarnos separados, y ellos mismos juegan una dinámica en donde aparece lo caliente y aparece lo frío, intentando, eso sí, que lo frío, lo virtual, lo artificial, tenga cada vez mayor peso. Y cuando, por ejemplo, cuando miramos las fuerzas, entre comillas, políticas, que todas están jugando, se den cuenta o no, al mismo parchís del sistema, o cuando miramos a los líderes políticos internacionales, que todos también forman parte del mismo sistema, fíjate cómo se ponen camisetas distintas, cómo se ponen camisetas más frías o más calientes, como para intentar de algún modo diferenciarse. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, Trump no es un vivo ejemplo de lo que es la personificación de lo caliente. Si buscáramos una personificación de lo frío, nos lo encontramos en el primer ministro, en el presidente de China, no es la mejor plasmación de lo frío. Pero a partir de ahí, teniendo en cuenta a Trump y teniendo en cuenta al presidente chino, podemos también ver las tonalidades, cómo se mezclan en el juego político, la tonalidad que puede tener mayor predominancia en Putin, pongamos por caso, o en Biden, por poner otro ejemplo, e incluso en líderes, con el mayor respeto lo digo, más mediocres, que pintan menos en el mundo, pero que también tienen su camisetita porque son como alevines en este contexto que estamos comentando. Cuando todo esto se va comprendiendo,
Lo primero, desde luego, es no creerte nada de lo que ese mundo dice. ¿Hay que convivir con él? Sí, porque está en todos sitios. Pero una cosa es la convivencia y otra cosa es la connivencia. Convivir sí, caer en la connivencia no. Y nosotros tenemos, tú, yo, todas las personas que están viendo este vídeo y todos los seres humanos, fuerza más que suficiente para que todo esto que estamos viendo cada vez más evidentemente no pueda con nosotros. No debemos caer en el victimismo ni en el derrotismo ni en el desencanto, no, nos tenemos que llenar de la fuerza del ser que somos para vivir estos acontecimientos, ya no solamente con compasión ante tanto sufrimiento, sino incluso con júbilo, Enrique, incluso con alegría, porque mientras más aprietan, más se pone de manifiesto que estamos en el parto o a punto de entrar en el parto. Y un parto tiene contracciones, sí, tiene removimientos, sí, pero la mamá con qué ilusión lo vive. Por fin va a nacer lo nuevo. Pues este es el momento que como humanidad estamos ya tocando con la punta de los dedos y es un momento precioso para compartirlo cada uno, para llevarlo a nuestra práctica de vida y para compartirlo en común. De ahí la importancia que tanto presencialmente como online tiene encuentros como el que tú y yo modestamente vamos a desarrollar el 23 de noviembre. Creo que es muy importante en estos momentos que nos demos cuenta que tenemos fuerza y poder suficiente en lo que realmente somos, que nos demos cuenta que no estamos solos, que somos muchos. Ciertamente no aparecemos en los grandes medios y se nos intenta incluso censurar en los pequeños medios en la medida de lo posible, pero somos muchos, hay una fuerza enorme en la humanidad y lo que tenemos es que intentar visibilizarla y encuentros como este son una magnífica posibilidad y una magnífica experiencia de visibilización de todo esto.